Gente, ni siquiera sé por dónde empezar a soltar este peso. Mi nombre es Lucia, pero en el hospital yo era solo la Lucia de la farmacia, una farmacéutica hospitalaria de unos 30 y pocos, que vivía de guardia en guardia. Esto sucedió en 2018, en esa fase en que la crisis apretaba tanto que el Hospital Santa Marta operaba con lo justo, recortando personal y sobrecargando a los que se quedaban. Yo vivía a base de cafeína y culpa. Mi rutina era un borrón de etiquetas, conferencias y el olor metálico a alcohol 70%, siempre intentando mantener el frente de suministros funcionando, pero el cansancio era un enemigo traicionero que apenas notaba arrastrándose. Acababa de ser ascendida, lo que era un sueño, pero el precio de esa promoción fue quedar responsable de gestionar un equipo de becarios inexpertos bajo una presión de producción absurda. La cuestión es que, ese año, el error no fue un fallo en el sistema, fue humano. Y la parte más fría de mí sabe que la mano que firmó la responsabilidad fue la mía. La guardia era un caos de emergencias y yo, exhausta, mandé a Carol, una becaria novata, a etiquetar un lote de suero que necesitaba ser liberado para la UCI en tiempo récord. El resultado fue que un paciente recibió suero hipertónico en lugar del isotónico, y la lesión cerebral que siguió se convirtió en el fantasma particular que acecha mis pesadillas. El hospital, claro, hizo lo que los hospitales grandes hacen. Creó una cortina de humo, culpando a un error de tipeo en el sistema de pedidos de enfermería. El doctor Simoes, nuestro jefe de compras, fue el arquitecto de este encubrimiento, y yo me quedé allí, en el ojo del huracán, con la certeza fría de que era yo quien cargaba esa responsabilidad como un peso húmedo y pesado en mi alma. Pasé meses intentando ahogarme en el trabajo, creyendo que si era perfecta de ahí en adelante, el universo me absolvería. Pero la verdad es que el hospital me había engullido viva y me estaba convirtiendo en un engranaje frío más. Fue en ese periodo de niebla mental que los patrones extraños empezaron a saltar de los informes de inventario, esas planillas interminables que solo yo tenía la paciencia u obligación de escudriñar con lupa. Empecé a notar discrepancias sutiles, casi poéticas en su inconsistencia, especialmente en los pedidos de medicamentos controlados. No eran desvíos grandes, del tipo que activa la alarma roja, sino fluctuaciones pequeñas, como si alguien estuviera sacando una cucharada de arena del desierto todos los días, lo suficiente para ser invisible. Lo que más me llamaba la atención era el volumen del Dialystat, un medicamento vital para pacientes en diálisis, cuyo stock parecía siempre mágicamente bajo, aunque los pedidos de compra fueran recurrentes. La persona que se beneficiaba de este caos era el doctor Simoes, el jefe de compras, un hombre que parecía haber sido esculpido en granito de cementerio, alto, pálido, con una sonrisa de dientes pequeños y una postura tan rígida que parecía usar un corsé invisible. Simoes nunca caminaba, se deslizaba por los pasillos y tenía el hábito perturbador de aparecer siempre detrás de ti, sin que el suelo hiciera siquiera un crujido. Yo ya lo detestaba por la forma fría en que coordinó el encubrimiento de mi error, pero, al cruzar los datos del inventario con el sistema de pedidos, me di cuenta de que el stock bajo de Dialystat no era incompetencia, era arquitectura. Estaba creando una escasez artificial que forzaba a las familias desesperadas a buscar la versión más cara del medicamento en clínicas afiliadas, que, sorprendentemente, eran propiedad de uno de sus parientes lejanos. El hombre era un parásito de traje bien cortado. La confirmación de que estaba metida en una madriguera de zorros vino cuando, en una madrugada silenciosa, escuché a dos enfermeras mayores cuchicheando en el comedor sobre la antigua contadora, una tal Elvira. Su nombre era susurrado con la misma reverencia asustada con que se habla de un fantasma conocido. Elvira había sido sumariamente despedida por desvío de fondos un año antes, pero lo que las enfermeras decían era que estaba a punto de exponer un esquema de licitaciones cuando fue atrapada. Y ahora, peor que estar desempleada, estaba internada en el sector de psiquiatría de un hospital convenido, presentando un cuadro de paranoia que, según ellas,
había sido inducido por la presión y las amenazas que sufrió. Aquello encendió una sirena en mi cabeza. Si alguien intentó exponer la corrupción y terminó así, Simoes no era solo un jefe corrupto, era peligroso, un depredador que usaba el miedo como herramienta administrativa. La curiosidad, o tal vez la necesidad desesperada de redención por haber arruinado una vida, me llevó a hacer lo impensable. Conseguí una autorización para una visita de colega al sanatorio, el Rincón de la Paz, a unos 50 kilómetros de la ciudad. El lugar era un caserón antiguo y húmedo, con olor a moho y desinfectante vencido. Elvira estaba diferente de lo que imaginaba. No era la contadora ceñuda de los rumores, sino una mujer pequeña y frágil, con una mirada que parecía cargar el peso de todas las injusticias del mundo. El cabello, antes impecable, estaba ralo y despeinado. El único atisbo de normalidad en su habitación, que parecía más una celda acolchada de tanta soledad, era una pila desorganizada de cartas de uno, el único objeto que dijo que conseguía sostener sin que las manos le temblaran, pues los colores y números eran los únicos patrones que Simoes aún no había conseguido distorsionar en su cabeza. En la habitación sofocante, el aire era pesado, casi denso, saturado con el olor a medicamentos y la electricidad estática del miedo de Elvira. Apenas conseguía mantener contacto visual. Pero cuando mencioné al doctor Simoes, sus ojos, antes vacíos, ganaron un brillo vívido y aterrador, como dos brasas encendidas. Fue cuando ella, en una explosión de energía nerviosa, agarró la baraja de uno y comenzó a barajar las cartas con una velocidad y destreza que no se condicían con su estado, como si fuera un ritual de magia negra. Hablaba en un flujo rápido y desconexo, frases sueltas sobre los números que no suman y el verde que nunca es puro, pero el pánico en su rostro era real, diciéndome que lo que estaba por venir no era delirio, sino la única forma que su mente fragmentada encontró para comunicar la verdad. Enseguida, detuvo el frenesí, respiró hondo y, usando una de las cartas comodín, comenzó a jugar sobre la sábana arrugada de la cama, montando una secuencia extraña y específica. No jugaba para ganar, sino para mostrarme algo, en una coreografía de colores y guarismos. Azul 9, amarillo 7, rojo 0, reversa verde, salta amarillo 5. Susurraba, repitiendo la secuencia decenas de veces, el comodín en su mano pareciendo un cetro. Me forzó a memorizar el orden, diciendo que esa era la llave de la caja fuerte que él cerró. Una cuenta offshore, explicó ella, donde el dinero del desvío estaba escondido. El escalofrío que sentí no fue solo por lo extraño del momento, sino por la súbita, gélida claridad de que estaba recibiendo la pista final de una conspiración criminal, entregada por una víctima que ya no podía contarla. Volví al Santa Marta al día siguiente, pero era como si hubiera cruzado un portal. El aire parecía más denso, y cada sombra en el pasillo parecía cargar la forma alargada del doctor Simoes. Yo llevaba la secuencia de cartas grabada a fuego en la memoria, y el miedo a ser descubierta estaba helado en mi nuca, un peso que hacía doler la columna. La paranoia de Elvira parecía haberse transferido a mí, pues bastó que entrara en mi oficina para sentir un par de ojos invisibles siguiéndome. Miré la cámara de seguridad de la farmacia, que estaba justo encima de mi mesa, y juré que el pequeño punto rojo de grabación estaba parpadeando con más intensidad de lo normal, casi burlándose de mi intento de discreción. La atmósfera del hospital, que antes era solo estresante, ahora era opresiva. Al final de aquel día, me encerré en el archivo muerto de la farmacia, un cubículo sin ventanas que olía a papel viejo y polvo de ácaros centenarios. Allí comencé a hacer el trabajo. Tenía que correlacionar los números y colores del 1 con los códigos de producto falsos que Simoes usaba para justificar la desaparición del Dialistat y otros insumos caros. El azul 9 de Elvira, por ejemplo, tenía que corresponder a un registro específico en el libro mayor de Miles en inventario que estuviera etiquetado con el código falso de un producto azul y que tuviera el número 9 en su secuencia de identificación.
La tarea era insana, pero la única salida que me quedaba para quitarme el peso del suero salado de mis espaldas era derribar al parásito que usaba el sufrimiento de los demás para enriquecerse. Mientras hojeaba los libros mayores, el proceso de correlacionar lo lúdico de las cartas con la frialdad de los números hospitalarios me dio un mareo extraño, como si estuviera desentrañando un código alienígena. El azul 9 me llevó al AZ9 Kit, un código inventado para un supuesto kit pediátrico que nunca existió, usado para justificar la salida de 9 unidades del Dialistat. El amarillo 7, a su vez, coincidía con el registro de 7 unidades del AM7 Lite, un nombre falso para guantes quirúrgicos especiales, pero que en realidad enmascaraba más desvíos del medicamento. La secuencia de colores y números del 1 era, en realidad, un algoritmo de desvío. El color indicaba la familia de producto falsa y el número, la cantidad exacta de ítems desviados en cada transacción forjada. La genialidad de Elvira, al encapsular la prueba en algo tan infantil e ilógico, me dio un escalofrío en la espalda que no tenía nada que ver con el frío del archivo. Estaba sentada en el suelo polvoriento, usando el haz débil de luz de mi celular como iluminación, cuando llegué a la carta reversa verde. En la planilla, el código INB50, el 50 se refería al valor en miligramos del medicamento desviado, aparecía de forma invertida, registrado no como una salida de stock, sino como una entrada de un producto no especificado. Eso significaba que Simoes no solo robaba, sino que también usaba el esquema para lavar dinero, inyectando valores en la contabilidad bajo el pretexto de haber comprado algo que nunca existió. Mi corazón comenzó a latir desacompasado. Tenía en mis manos la prueba irrefutable de fraude y corrupción, la llave para aquella cuenta offshore, y el pánico me alcanzó. Si yo, una farmacéutica, conseguí descubrir esto en horas, Simoes, que construyó el esquema, ciertamente ya sabía que Elvira me había pasado la pista. Mientras apresuraba los últimos registros, intentando correlacionar el comodín con la pista de la cuenta bancaria, que descubrí ser un número de serie de un equipo de diálisis abandonado, solo mencionado en el registro de entrada del reversa verde, la puerta del archivo muerto rechinó. No fue un chirrido normal, fue lento, pesado, como un gemido de metal oxidado. Mis manos sudaron instantáneamente y el celular se resbaló un poco, pero conseguí sujetarlo antes de que cayera, haciendo solo un clic amortiguado. El pavor me paralizó. Estaba en el final del pasillo de un hospital fantasma, y cualquier persona que supiera de la existencia de aquel cubículo, ciertamente no estaba allí para desearme buenas noches. Me encogí detrás de una pila de cajas enmohecidas, respirando por la boca para intentar sofocar el sonido de mi respiración jadeante, sintiendo el pulso martillear en las sienes. Lo peor es que no vi a nadie. Solo sentí una sombra alta y delgada se proyectó brevemente en la rendija de la puerta, bloqueando la poca luz que venía del pasillo principal, y la única cosa que oí fue el sonido de un zapato extremadamente pulido y caro, raspando levemente en el cemento áspero del suelo, como un depredador olfateando. Era Simoes. Estaba segura. No necesitaba hablar o entrar, solo necesitaba dejarme saber que él estaba cerca, que él había venido a verificar. Después de algunos segundos que parecieron una eternidad fría y viscosa, el sonido del zapato arrastrándose desapareció y la puerta volvió a rechinar, cerrándose con un clic seco. El silencio que siguió no era de alivio, era de advertencia. Él sabía que yo estaba allí, y yo acababa de accionar una alarma que no podía deshacerse. Salí de aquel cubículo con la adrenalina pura quemando en las venas y la prueba, una foto del registro reversa verde, con la anotación del comodín de Elvira, guardada en mi celular protegida por 3 contraseñas diferentes. La cuestión ya no era si sería atrapada, sino cuándo. Necesitaba actuar rápido, pero con precisión quirúrgica, como si cada paso fuera un movimiento en falso en una casa hecha de hielo. Recordé a un colega de la facultad que era perito en crímenes digitales y que siempre decía que la única forma de probar un esquema así era sacando la información del ambiente de Menes de la conspiración.
tuve la idea de ir directo al tejado del hospital, un lugar que nadie nunca visitaba, para intentar enviar el material por una red segura, lejos del Wi-Fi rastreado de la administración. La subida fue un infierno de escaleras de emergencia, llenas de cajas viejas y con olor a naftalina, el único sonido siendo el eco de mis propios pasos apresurados. Cuando llegué al tejado, el viento frío de la madrugada me golpeó, trayendo consigo el ruido distante de las ambulancias y una visibilidad sorprendente de la ciudad dormida. Miré el reloj digital en mi muñeca, 3:45 de la mañana. Simoes generalmente llegaba al hospital antes del sol, lo que me daba una ventana minúscula de tiempo. Yo sabía que, si él me atrapaba allí, con la prueba en mi celular, la historia del suero salado saldría a la luz y mi carrera, y tal vez mi vida, estarían arruinadas. La única salida era tener coraje de apretar el botón de enviar y enfrentar las consecuencias. Llamé a mi contacto, el ex colega, y usando una línea cifrada que él me había enseñado a instalar años atrás, inicié la transferencia de todos los datos, la foto del registro reversa verde, la secuencia del 1 y el nombre de las clínicas afiliadas a Simoes que se beneficiaban de la escasez del Dialistat. La subida demoró una eternidad agonizante bajo la luz pálida de la luna. Cada porcentaje, un peso quitado de mi pecho. Yo estaba allí, encorvada, con el viento frío de la madrugada azotando mi rostro, observando la barra de progreso subir despacio y pensando que la única cosa que me separaba de la cárcel o de un destino peor era la velocidad de Internet. En el momento exacto en que la barra alcanzó el 100% y recibí la confirmación de que los archivos estaban fuera de mi control y en manos de alguien seguro, sentí un alivio tan grande que las piernas me temblaron, pero la sensación duró solo un instante gélido. Tan pronto como guardé el celular, el silencio del tejado fue roto por el ruido inconfundible del ascensor de servicio siendo accionado. El doctor Simoes había llegado más temprano y estaba subiendo al tejado. Corrí desesperadamente hacia la orilla y me apreté detrás del tanque de agua gigantesco, sintiendo el hierro frío y húmedo en mi ropa, intentando mezclar mi respiración al sonido del viento. La puerta de acceso se abrió con un clank metálico y vi a Simoes, con su traje oscuro y la postura rígida, usando una linterna pequeña y precisa que barría el espacio sin prisa, como si él ya supiera exactamente dónde estaba yo. Se detuvo justo en el centro del tejado y no dijo nada, pero dio una única sonrisa, fría y victoriosa, mirando directamente en la dirección de mi escondite, como si pudiera verme perfectamente a través de la oscuridad y del miedo que me consumía. En aquella mañana hice mi última guardia y una semana después, Simoes fue apartado por investigaciones internas y yo, Lucia, escapé del hospital con la vida, la prueba y el alma lavada.